Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Juan Pablo, fuerte y claro. Sí, se Perfecto, escucha. perfecto. Primero que todo, darle la bienvenida a todos, agradecer la concurrencia, el interés en participar en estos entrenamientos. Eh, Quería partir presentándome. Mi nombre es Juan Pablo Reyes, soy el jefe del departamento técnico de HVAC, de climatización para Midea Carrier Chile. Estamos cumpliendo hoy día una de las tantas jornadas de entrenamiento que se han realizado a través de nuestra plataforma virtual. Hoy día con un entrenamiento de los BRF Toshiba, ¿ya? A cargo de nuestro ingeniero Rodrigo Baeza. Bueno, ¿qué les comento? El curso o el entrenamiento está dirigido principalmente para los instaladores, ¿cierto? Técnicos instaladores, y la idea es poder aclarar y pautear las instalaciones, las correctas instalaciones, ¿cierto? Tanto mecánicas, eléctricas y de control para nuestros sistemas de RF Toshiba, considerando el direccionamiento, ¿cierto? Características de montaje principales, consideraciones, tips que les va a entregar Rodrigo, con el fin de que ustedes puedan asegurar una correcta instalación, lo que le permita realizar una buena puesta en marcha, ¿cierto? Sin inconvenientes y entregar sistemas operativos sin problema y con características, ¿cierto?, para las que fueron diseñadas y tranquilidad tanto para ustedes como para sus clientes finales y también para nosotros que prestamos soporte, ¿cierto?, después técnico o de garantía, ¿ya? Este entrenamiento al final va a tener un pequeño test, ¿cierto?, para poder evaluar el nivel de conocimiento, ¿cierto? Y ayudarnos nosotros a ir mejorando en el futuro, ¿cierto? Este tipo de capacitaciones o entrenamiento. Bueno, sin más que decir, los voy a dejar con Rodrigo, quien está a cargo de este entrenamiento. Aprovechen la instancia, ¿cierto?, de aclarar sus dudas. Es una buena instancia y van a quedar nuestros datos de contacto por cualquier cosa o requerimiento que ustedes tengan. Así que muy agradecido por la concurrencia y los dejo con Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Por favor, me confirman que se escucha y se está viendo la presentación, por favor. Ok, Perfecto. gracias, Juan Pablo. Todo bien. Bueno, Efectivo. mi nombre es Rodrigo Baeza. Tengo bajo mi responsabilidad todo lo que son las puestas en marcha de los sistemas BRF Toshiba, mi idea también, y también los sistemas de control. Hoy día vamos a revisar esta presentación que tiene como objetivo clarificar y dar pauta, ¿cierto?, de instalación de un sistema con recuperación de calor de BRF Toshiba. Como decía Juan Pablo, al final de la presentación vamos a hacer un pequeño test o apunte. Hay preguntas bien específicas, entonces la idea es que salgan bien. Está toda la información en esta presentación, así que deberían poder resolverlo sin problema. Bueno, y sin más vueltas, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? Vamos a revisar características de instalación de unidades exteriores e interiores, accesorios. ¿Cuáles son esos accesorios? Cajas de recuperación de calor, termostatos, controles alámbricos, entre otros. Vamos a ver algunos tips de la puesta en marcha y del protocolo de puesta en marcha, ¿cierto?, que se compone de 3 hitos. Y por último vamos a ver algunos slides, poquitos, de la herramienta de servicio, que se llama DynaKit, y del software de servicio, que se llama DynaDoct. Vamos a partir revisando entonces, como les contaba recién, el sistema con recuperación de calor, la serie SHRME, que es lo último que se ha estado comercializando en este país. Existen algunas series anteriores instaladas en el universo de equipos que están acá en Chile, pero esta es la última con la que se van a encontrar. Por lo menos no ha llegado. Hay otra serie que no se está comercializando acá todavía, que es la última de la fabricación, pero no
como les decía, disponible en este país. Lo último que se van a encontrar es con la serie que les muestro ahora, con recuperación de calor, 3 tubos. Vamos a comenzar con recomendaciones para la instalación de la unidad exterior. Como les decía recién, en el universo de equipos instalados en los edificios, principalmente hoteles y oficinas comerciales, ¿cierto? Podemos encontrar con distintas series, que la serie SHRM, y la última SHRME. En esta lámina se muestran las dimensiones para transporte. La más grande, ¿cierto? Más o menos las dos más grandes son estas dos. La idea es transportarla desde esa hendidura, entra preciso la uña de la traspaleta. Y esta es la forma correcta de transportarla. ¿Por qué no de este lado? Porque de este lado, si tú entras con la uña de la traspaleta, puedes dañar las tuberías que están ahí abajo. Entonces la máquina o la condensadora, esta unidad exterior, tiene unas hendiduras que son para este propósito, para el transporte. Y desde ahí no hay ningún problema. Una de las recomendaciones de la instalación de la unidad condensadora y sobre todo al levantar la unidad es la instalación de un yugo que separe las cuerdas. El cono superior de la condensadora está fabricado de PVC y es bastante blando, entonces con las cadenas o las eslingas se puede dañar fácilmente. Por eso se sugiere la instalación de este separador o yugo, se conoce más coloquialmente como yugo acá, y que no queden de esta forma las cuerdas o eslingas, atrapando o dañando el cono que está a la salida del ventilador de condensación. ¿Algo pasó? ¿Me confirman que se ve la presentación, por favor? No, no se ve nada. Se ve el celular. Lo reviso de inmediato. Algo pasó. No, no se ve nada. Alguien se conectó con un teléfono, creo. Está transmitiendo el teléfono. Sorry. Mane, tú estás compartiendo tu correo, al parecer. No, yo no estoy compartiendo nada, Rodrigo. ¿Quién es? No sé. A ver. Cristian Castillo. esa- Cristian Castillo, el que está transmitiendo. Cristian Castillos. Vamos de nuevo. Pero Rodrigo, tú lo puedes manipular y lo puedes Sí, sacar. sí, ¿Es sí. eso? Tranqui, sí, ahí no estoy. Ahí Ahí sí. sí. Volvió. Hay Me dos gustó la puntos menos, presentación. 2 puntos menos para la prueba. Sí. Ya, aquí estaba. Estábamos en la parte de donde estaban las recomendaciones para levantar la unidad para el izaje. Ahora estáis muteado, Rodrigo. Está en silencio. Alguien se está divirtiendo conmigo, parece. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. 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 Ya, qué bueno. Entonces estábamos en la parte donde estábamos indicando las características o las recomendaciones para el levantamiento o el izaje o izamiento de la unidad condensadora. Por favor, pueden apagar sus cámaras. Lo que pasa es que yo no estoy en Santiago ahora, estoy en Arica y la comunicación no anda muy bien. Entonces, por favor, apaguen sus cámaras para mejorar la transmisión de datos. Yo escucho bien. Ya, bueno. ¿Algunas recomendaciones respecto? Idealmente, por circulación de aire, la distancia que debe existir entre las condensadoras cuando están instalados en línea, milímetros entre una condensadora y otra.
Esto es por términos de circulación de aire. Pero recordemos que luego de la instalación, muchas veces se debe volver a reparar ante una falla, un cambio de compresor, una filtración. Entonces, idealmente, el espacio que quede entre las unidades debe permitir retirar todas las tapas de la condensadora. Recordemos de que los equipos, a pesar de que fallan bastante poco, no son eternos y hay ocasiones en que se deben hacer reparaciones. Es por esa razón que idealmente el espacio para labores de mantenimiento entre las condensadoras no debe ser inferior a los 50 centímetros o medio metro. De esa forma nos aseguramos de poder acceder bien y de poder retirar todas las tapas de los 4 lados. Cuando están, esto es lo mismo que les estaba diciendo, cuando están agrupadas en línea, ¿cierto? Organizar las unidades exteriores con 20 milímetros o más de separación. Se fija la unidad exterior con pernos de anclaje M12 en 4 posiciones, que son los que están ubicados en esta parte. Más características de los cimientos los vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Que es la base o de soportación. Algunos ejemplos entre las cotas de los distintos modelos y distintas potencias que existen entre las condensadoras. Por ejemplo, los ejes A y B van variando dependiendo de la capacidad. Entendamos de que el primer modelo que se revisa acá es de 10 HP, luego viene un modelo de 14 HP, 16, 18 y 20 tienen las mismas medidas en el eje A y en el eje B. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos nomás, hay bastantes modelos intermedios de potencias intermedias. Entonces, acá se hace un énfasis un poquito a lo más relevante, a una de cada una de las medidas. Pero entre medio hay muchas capacidades y hay muchos modelos de distintas potencias. Base para la instalación. Al tomar la tubería refrigerante desde abajo, establecer una altura de 50 centímetros o más. Esta regla de los 50 centímetros la vamos a ver en muchas oportunidades de aquí para adelante en esta presentación. Y es principalmente, tiene como objetivo asegurar la ausencia de ruido de refrigerante y de turbulencia en este. Entonces, ahora, en este caso, está la tubería entrando por debajo. También puede entrar por el frente de la unidad. Pero la regla de los 50 centímetros es la siguiente. Antes de cada cambio de dirección de la tubería debe proyectarse por lo menos 50 centímetros. Es decir, si es que la tubería en este caso entra por debajo, llega hasta este punto y la máquina tiene que estar levantada a 50 centímetros hasta llegar hasta las válvulas de servicio que están acá. En el caso de que se dibuje desde el frente, también la tubería se debe proyectar 50 centímetros antes del cambio de dirección. Ejemplos más claros y más específicos los vamos a seguir viendo hacia adelante para todas las tuberías, así que vamos a reforzar bastante ese punto. Soportación para la unidad exterior. Bueno, aquí tenemos un ejemplo incorrecto, ¿cierto? En donde el soporte no se proyecta en la base por completo. Es decir, queda abierto ahí, ¿se dan cuenta? Recordemos de que la distribución de peso en la base de la unidad condensadora no es homogéneo. ¿Por qué? Porque hay partes más pesadas y partes más livianas. Principalmente el peso se concentra en el compresor o en el condensador, ¿verdad? Por lo tanto, la pieza de soportación, el soporte, se debe proyectar por toda la base del equipo, es decir, de esta forma. Esta es la forma correcta en que debe estar instalada la base. Ya está el soporte, entre medio está el pad de neopreno de 10 milímetros y a continuación viene el equipo. Idealmente el soporte debe ser monolítico para evitar deformaciones en el soporte. Esta es la forma correcta, esta es la forma incorrecta. Otro ejemplo de la base para la instalación, para la goma de aislante antivibración. Bueno, acá como se ve de la forma correcta, se proyecta en toda la base. Una forma incorrecta es que quede solamente debajo del perno. De esta forma se balancea y no queda bien soportado y hay movimiento. Esta es la forma correcta, ¿cierto? En una vista más amplia. Y esta es una forma incorrecta en que no tiene soporte y tampoco tiene la goma antivibración. Instalación de la unidad exterior, base para la instalación, tubería de descarga y líquido. Esta es la forma correcta de instalar las TES. Esas TES vienen en el kit de instalación y deben ser instaladas desde esta posición cuando se dibuja con la tubería desde el frente de la unidad. Esta es una forma incorrecta de instalarlo. Fíjense bien en la posición que tiene la T. Es fácil equivocarse, entonces hay que ser bien cuidadoso a la hora de instalarlas.
Esta es la tubería de succión o baja presión. Esta es la forma correcta en donde están ya los branches instalados. Y acá está la forma incorrecta de cómo se instalan los branches. Además, les puedo decir de que los branches no pueden ir instalados en posición vertical, siempre en posición horizontal, ¿ya? Y de la forma en que se indica en esta lámina. Tubería de succión cuando la tubería está ingresando por debajo. Aquí ya estamos entrando un poquito a tierra derecha y como les comentaba en algunas láminas pasadas, el branch debe ir horizontal, esa es la forma incorrecta, ¿cierto? Y se baja desde la unidad 50 centímetros y luego el cambio de dirección hasta el otro branch. Entre este punto y este punto deben existir 50 centímetros igual, ¿ya? En este sistema, la unidad maestra se conoce como header y las unidades esclavas como follower, ¿ya? Es un poquito rebuscado, pero así lo vamos a encontrar en los catálogos. No existe master y slave como en las otras marcas. La disposición de las unidades exteriores van dependiendo de su potencia. Es decir, la unidad condensadora de mayor potencia queda en la posición número 1, como se indica en esta lámina. Es decir, tenemos 3 condensadoras, una de 12, una de 10 y otra de 10 HP. En ese caso, la más potente, la de 12 HP, queda en la posición número 1. Se entiende como posición número 1 la unidad que está más cerca de la unidad interior. Una forma incorrecta sería dejando las dos más pequeñas en posición 1, posición 2 y la más potente en posición 3. Esta forma es incorrecta. Debe quedar así. La más potente en la posición número 1. Algunos ejemplos de errores en la instalación. Muy pequeño el perno, puntos de anclaje son prácticamente bailando sobre el soporte, entonces no se recomienda hacerlo. En este caso es demasiado alta la coma también. Se produce un balanceo. Y no es lo que estamos buscando. Se necesita estabilidad en la condensadora. Errores de instalación. El soporte de base son los extremos, que lo veíamos en el ejemplo también, que no se debía hacer, sin perno de anclaje y sin goma. Aquí la vibración se transmite a la losa o en donde esté montado. No es recomendable hacerlo así. Otro error de instalación. La base se deforma, la goma es muy alta, como ese ejemplo, y esos errores son comunes que los cometan cuando no hay experiencia en la instalación de estos sistemas. Pero ustedes no los van a cometer. Vamos a la instalación colectiva de las unidades interiores. Yo ya les había adelantado un poquito respecto de la disposición de unidades en el caso de servicio, ¿verdad? Esta presentación hace más énfasis para lo que es instalación, ¿cierto? En instalación, en donde están todos los componentes nuevos, pero recordemos siempre de que hay alguien que va a entrar después, que va a hacer reparaciones, y en ese caso hay que exceder los 20 milímetros de separación que se disponen en la instalación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que siempre que el espacio lo permita, dejar el espacio suficiente para poder retirar las tapas, ¿ya? Como están instalados muchas veces en cubierta o en salas eléctricas, a veces existe esta cornisa o mocheta. Hasta 800 milímetros, 80 centímetros, no tenemos problema y puede estar ahí la unidad condensadora. Cuando esa mocheta o ya comenzamos a confinar la unidad, se empieza a complicar un poco la instalación y hay que tomar algunas medidas para mitigar y asegurar la circulación de aire. Las vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, este otro ejemplo es la instalación en 2 filas, ¿cierto? Aquí en este caso sí se respetan los 600 milímetros entre una unidad y otra, que tiene como fin principal poder retirar las tapas. Pero en este caso de la separación horizontal, ¿verdad? En el caso de esta figura, siguen siendo de 20 milímetros. Ojo con eso, porque como les decía, siempre que el espacio lo permita, hay que asegurar un poquito más de espacio. Acá en la fotito hay un ejemplo de la disposición de unidades. ¿Se dan cuenta? Están bien separadas y de esa forma se asegura el acceso por todos los lados a la unidad. Este es el mismo ejemplo, pero con 3 líneas, ¿cierto? Instalación de 3 filas. Siempre se mantiene esta murallita hasta los 80 centímetros. O sea, hay libre circulación de aire, no hay ningún problema. Pero llega el caso en que la unidad ya está confinada y, por ejemplo, esta tiene un muro que sobrepasa ya la cota de los
80 centímetros y obstruye la libre circulación del aire a través del condensador. En estos casos se debe instalar un ducto en la parte superior y en la descarga del ventilador de condensación. La altura de conducto es H menos H, H mayúscula menos H minúscula. Ahí están indicadas las cuotas. Entonces la velocidad de admisión versus la ventilación es igual a 1,5 metros. El ventilador de alivio tiene un delta o un phi que permite vencer la caída de presión de ese ducto. Está considerado, es muy común la instalación en salas eléctricas en donde se debe descargar el ducto hacia las celosías de descarga. Vamos a ver unos ejemplitos más adelante. Y esto ya es cuando la unidad está completamente confinada. Si se dan cuenta, no hay libre circulación de aire. Entonces, en este caso, el ducto va derechamente hacia arriba, ¿cierto? El ducto de descarga. E incluso, en algunos casos, para asegurar de que es, porque esto puede tener hasta 1 metro de altura, se debe levantar la condensadora para asegurar la libre descarga del ventilador de condensación. Perdón. Este es un ejemplo típico de instalación piso por piso. Es muy común verla en edificios tipo la Torre Titanium. Tienen este ducto de descarga que descarga lateralmente, ¿cierto? Como en estos edificios existe una habitación que está destinada para este propósito. Entonces, esa es la forma correcta como que debe quedar instalado el ducto superior. Algunos errores de instalación, sobre todo que están orientadas al confinamiento de la unidad, lado izquierdo y lado derecho sin espacio. Aquí no aseguramos la libre circulación del aire, por lo tanto esta condensadora no va a funcionar bien. En este otro ejemplo, bloquea el flujo de aire, hay menos espacio, ¿cierto? Está obstruida la descarga del ventilador de condensación, no va a funcionar bien. Vámonos a las tuberías de la unidad exterior. Seguimos citando la regla de los 50 centímetros, ¿cierto? Este ejemplo es cuando se dibuja hacia adelante o se entra por el frente en la unidad, lo que les decía yo hace un ratito, la tubería, una de las 3 tuberías, recordemos que en el sistema es con recuperación de calor, 3 tubos, se proyecta la tubería 50 centímetros hacia el frente y luego cambia de dirección. ¿Ya? En el caso de que se dibuja hacia abajo, 50 centímetros hasta abajo y luego el cambio de dirección. Como se indica en esta fotito, ¿verdad? En esta imagen se proyecta 50 centímetros y luego cambia de dirección. Unas precauciones y recomendaciones para la soldadura. Dice, envuelva en un paño húmedo alrededor de las válvulas de servicio para mantenerla fría durante la soldadura. Si no se enfría lo suficiente, el calor puede afectar la empaquetadura en la válvula y causar fugas de gas. Este truquito o esta práctica, ¿cierto? Es bien antigua y los maestros antiguos estaban bien familiarizados con ella. Y que no tiene más sentido de que evitar que se derritan las partes que se derriten. O sea, partes de gomas, de caucho, son bien propensas a las altas temperaturas, sobre todo de la soldadura. Entonces, con esta práctica, ¿cierto? De mantenerla con un trapito mojado, aseguramos de que esté fría y que no se derritan esas partes que queremos cuidar. Acá vienen algunos ejemplos de las tuberías, de los diámetros de las tuberías y del tipo de tubería, dependiendo cada uno de los modelos. Por ejemplo, en la de 8 y 10 HP, la de succión es de 22,2 a soldar, descarga líquido balance son con tuerca Flair. Y ahí están las distintas medidas. Esto es el balance que está destinado para el aceite y que va entre condensadoras, y la de descarga y líquido que van hacia las cajas de recuperación, van en Flair. Y aquí nos paseamos un poquito por los distintos ejemplos de cada uno de los modelos dependiendo de sus potencias. Como les decía, aquí está la de 8 y 10 HP, la de 12 HP, y están las distintas medidas. La de 14 HP tiene succión 28,6, descarga 22,2, líquido 15,9 y balance 9,5. Esta es una máquina ya más grande que es de 16, 18 y 20. Tiene tuberías más grandes, la de succión es de 28,6, la de descarga es de 22,2, la de líquido es de 19,1 y la de balance es de 9,5.
Método de conexión de tuberías de válvulas, ¿cierto? Como les hablaba hace un ratito, tenemos dos posibilidades, extraer hacia adelante o extraer hacia abajo. Tenemos tres tuberías, la tubería de succión, la tubería de descarga y la tubería de limpio. En este caso no aparece la tubería de ecualización, que es la que está ubicada en la foto acá, porque está pensado solamente en una condensadora este diagrama, pero tiene tuerca FLER, entonces es fácil de conectar. En la tubería de succión, corte el tubo en forma de L, luego soldar el zócalo adquirido localmente. Cuando hablamos de zócalo, hablamos de una copla. Tubería de descarga, conecte el tubo de conexión suministrado y el codo de soldadura adquirido localmente. En la tubería de líquido, conecte el tubo de conexión suministrado. Ese viene en el kit de instalación. Eso es en el caso de extraer hacia adelante. En el caso de extraer hacia abajo, corte el tubo en forma de L, luego soldar el zócalo adquirido localmente. Eso es para la tubería de succión. Para la de descarga, conecte el tubo de conexión suministrado y el casquillo de soldadura adquirido localmente. Tubería de líquido, conecte el tubo de conexión suministrado. Vámonos a las tuberías de la unidad interior. Tubería de la unidad interiores tienen todas tuercas FLER. Use la tuerca bocardada junta. En esto somos bien enfáticos porque las tuercas que traen los sistemas no son idénticas a las que usted va a encontrar en el comercio. Por esa razón, se deben cuidar y evitar hacer apretes excesivos para no romper la tuerca, porque repuestos localmente es difícil encontrar y como le digo, no son idénticas a las que va a encontrar en el comercio. Las dimensiones de la tuerca son diferentes de las convencionales, por lo tanto, se debe utilizar el accesorio adjunto al kit de instalación, no otra tuerca, ¿ya? Una muy buena práctica, poco utilizada en este territorio, es la llave de torque. El mecánico que trabaja en el motor del auto, ¿cierto? Está más habituado a medir qué tanto aprieta la tuerca. Entonces, nosotros recomendamos, y el fabricante recomienda, la utilización de una llave de torque. El torque necesario va dependiendo del diámetro de la tubería. Por ejemplo, en un diámetro de 6,4 hay que trabajar entre 14 y 18 newton metros. En un diámetro de 9,5, de 34 a 42. Y es una forma súper profesional de evitar de que ustedes saben de que cuando hay instaladores que son un poquito inexpertos, el viejo le da nomás, le da, y de repente la tuerca se reventó. Y no hay vuelta atrás, no hay cómo repararla. Con el problema hay que salir a buscar, que no le hace, es todo un lío. Por lo tanto, se sugiere la utilización de la llave de torque, como se indica en la foto, y de esa forma nos aseguramos de que no se van a romper las tuercas. Trabajo de soldadura, aplicación de gas nitrógeno. Durante la soldadura, asegúrese de pasar gas nitrógeno a través de las tuberías. La película de material oxidado en las tuberías provocará graves problemas con las válvulas, el compresor, el filtro, etc. Dentro de la instalación y del protocolo de puesta en marcha, nosotros tenemos 3 hitos. El primer hito es la auditoría de soldadura. En esa auditoría, nosotros vamos a la instalación, nos acercamos generalmente a los diámetros mayores de tubería y tomamos una muestra de la tubería. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar o de evidenciar de que se haya utilizado nitrógeno a la hora de la soldadura. ¿Por qué es tan relevante el nitrógeno? Porque la cámara inerte de nitrógeno evita incrustaciones de carbono en las paredes interiores de la tubería. Cuando no existe nitrógeno, ese carbono que se produce a la hora de la soldadura queda posicionado en las paredes interiores de la tubería y quedan negras. Cuando uno usa nitrógeno, queda brillante y no hay incrustaciones. ¿Por qué son tan peligrosas estas incrustaciones? Porque como ustedes saben, este sistema trabaja en alta presión, es decir, alrededor de 600 psi más o menos, un poquito más. Si lo llevamos a megapascales, estamos hablando de 2.6, 2.5 megapascales más o menos. Entonces, esa alta presión termina desprendiendo esas paredes de carbono que quedan al interior de la tubería y van a parar al filtro y van a parar al compresor, generando daño muchas veces irreversible. Por lo tanto, la utilización de nitrógeno previene cualquier tipo de problemas de este tipo.
Y el problema es que cuando uno no utiliza nitrógeno, posterior a eso, es imposible volver a limpiar las tuberías. Y lo más probable es que se tengan que reemplazar. Por esa razón, la utilización de nitrógeno es lo más sano hacerlo desde el principio y no estar cayendo en actividades de limpieza después que al final no llegan a muy buen puerto. Nunca quedan limpias como que si uno hubiese utilizado nitrógeno desde el comienzo. Precaución. Mira, aquí hay algunas imágenes de cómo queda la tubería cuando se utiliza nitrógeno y de cuando no se utiliza. En este caso, el del lado izquierdo, se utilizó nitrógeno y la verdad es que la tubería queda limpia en su interior. Cuando no hay nitrógeno, queda negra. Incluso se ve desde afuera. Antes de tomar la muestra, la tubería ya muestra un color distinto en el caso que se utilizó nitrógeno. Instalación de las unidades FS o caja de recuperación, HR. Para esta marca, la caja de recuperación, el modelo es FS. Si están familiarizados con otras marcas, le llaman HR, que significa Heat Recovery. Pero en este caso es FS. Aquí vamos a ver una serie de modelos de cajas de recuperación. Años atrás eran bien populares las cajas de recuperación que eran dedicadas. Es decir, una caja de recuperación, una unidad interior. Hoy día ya esa política o esa forma de ese diseño ya está francamente en retirada y lo que se utilizan son cajas de recuperación pero múltiples, es decir, hay de 4, de 6, de 8 unidades interiores. En esta parte de la presentación revisamos todos los modelos de caja de recuperación, incluso algunos que ya están descontinuados y no son muy populares. Así que nos vamos a concentrar con lo que se van a encontrar. Algunas recomendaciones de las cajas necesitan de la gravedad para funcionar, por lo tanto no pueden ir instaladas verticalmente. Tema en el funcionamiento y en el accionamiento de sus válvulas, por lo tanto vertical no puede ir, debe ir horizontal como está acá, pero además esta caja también tiene problemas de instalación porque no hay un espacio suficiente entre el borde superior y el cielo. Ese espacio debe ser por lo menos de 150 milímetros. ¿Ya? De esa forma aseguramos el correcto mantenimiento, el correcto acceso a las partes de control y a las tuberías. Recordemos de que en la caja hay que hacer trabajos de soldadura también. Por esa razón. De tal forma que se puedan facilitar esas tareas. El conexionado, retirar la tapa, la soldadura. En caso de que la caja, que este sistema se instale en un lugar donde se pernocta, es decir, un hotel, un hospital, una clínica, idealmente la caja de recuperación debe ir fuera de la habitación, es decir, en el pasillo. ¿Por qué razón? Porque la caja de recuperación tiende a emitir ruido, ruido de líquido, ruido de refrigerante, ruido de accionamiento de válvulas. La verdad es que durante el día no es muy audible, pero en la noche, con el silencio de la noche y sobre todo en un lugar donde se pernocta, la verdad es que puede terminar siendo molesto. Por esa razón, la caja de recuperación debe ir afuera, en el pasillo, como se indica. Correcto. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la unidad interior, ¿verdad? Y ese ruido se transmite para ella. ¿Cuál es la forma correcta? Como está acá, ubicada en el pasillo, fuera de la dependencia. Sea molesto para este recinto. Seguimos revisando algunos ejemplos de caja de recuperación, pero son modelos antiguos, uno a uno, ¿verdad? Y para la caja de recuperación tenemos las mismas recomendaciones de soldadura que veníamos revisando en todos los casos anteriores. Asegúrese de envolver la tubería con un paño húmedo cuando aplique la soldadura. Para un trabajo de soldadura en las tuberías de refrigerante, asegúrese de usar gas nitrógeno para evitar la oxidación del interior de la tubería. De lo contrario, se puede obstruir el ciclo de refrigeración debido a la incrustación oxidada. Estas recomendaciones son transversales a la instalación de todos los equipos. O sea, proteger las partes que se derriten de la soldadura, utilizar nitrógeno para evitar incrustación. Se da transversalmente para todos los equipos, condensadoras, unidades interiores, cajas de recuperación. Aquí ya estamos revisando cajas de recuperación. Por ejemplo, tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6 unidades interiores se pueden conectar a esta caja. ¿Ya? Es lo que hoy en día. Cajas múltiples de 6, de 8 unidades, dependiendo del tamaño del sistema. Pero es lo que ha dado mejor resultado. Pues acá están las tuberías de descarga, succión, líquido y el desagüe. ¿Ya? Acá está gas líquido. Aquí algunas vistas de la misma unidad. Hay que darle una pendiente, debe tener una pendiente de 5 milímetros por lo menos. ¿Con qué fin? Con que el desagüe funcione por gravedad. Utilice la tubería adjunta, tubería con diferentes diámetros desde la tubería de la unidad de FES. Esto trae unos adaptadores para poner las tuberías. A lo que se refiere esta lámina. Accesorio al puerto en que no está la unidad interior conectada. Se puede entrar por distintos lados, pero hay que dejar puestos los topes al final, en el otro lado, para que no se salga el refrigerante, obviamente. Aquí se hace un ejemplo. Si voy a entrar por el lado izquierdo, debo poner los stopper pipe, que es al revés. Lo mismo, ¿cierto? Si entro por el lado derecho, pongo los stopper pipe en el lado izquierdo. Solo hay una dirección disponible. Aislación de tuberías. Procedimiento. Tuberías de refrigerante. Excepto la sección de conexión. ¿Por qué excepto la sección de conexión? Porque ahora viene la prueba hermética de presión. Entonces, se producen por las tuercas Flair. Entonces, hasta que no se pase la prueba hermética de estanquedad, de hermeticidad o presión, se deben dejar dispuestas las tuercas para ya ajustarlas, y una vez que ya aseguremos de que no tenemos pérdidas ni fugas, ya se puede terminar con la aislación. Y después de la prueba hermética, se puede hacer aislamiento térmico para la sección de conexión. ¿Con qué aislamos? Con espuma de polietileno termoaislante, aislamiento térmico de 120 grados o más. Aislamiento. Aislar tanto una tubería de gas como una tubería de líquido de forma separada. ¿Cierto? Quedan las tuberías aisladas y luego tenemos una cinta de terminación. También dentro de ese mismo paquete van los cables de control que van ubicados ahí. Debe cubrirse con otro aislante, si no aislante roto por extensión de calor. Idealmente hay que poner una cinta de terminación sobre la espuma, porque si no la espuma queda muy expuesta y se termina rompiendo con daño mecánico. Un ejemplo para el aislamiento correcto en una sección soportada con una abrazadera, ¿cierto? Tenemos el aislante, la abrazadera y la tubería de cobre, que queda en esta posición. La hendidura debe estar hacia arriba, si no, debe dar la pendiente para la caída de vía. ¿Cuál es la pendiente que necesitamos para un buen drenaje? Es 1 centímetro por metro. Ejemplo de aislamiento incorrecto. Las tuberías de gas y de líquido no pueden ser aislados simultáneamente, ¿cierto? Aísle todas las tuberías adecuadamente. Hay que poner, después de que se termine la prueba de hermeticidad, deben quedar aisladas las tuercas también. Conexión de tubería de la unidad interior, unión y tuerca Flair, ¿cierto? Así debería quedar. Utilice el tubo de aislamiento térmico adjunto. Este es el aislamiento de los branch. Se debe poner la cinta de terminación sobre la espuma. Y este es un ejemplo para las tuercas Flair. Sin espacios. Ahora vienen unas tablas más o menos que nos indican los diámetros con los que podemos encontrar tuberías, ¿cierto? Tuberías K, tubería L. Aparecen los diámetros interiores y exteriores, más bien información general que nos va a ayudar a poder seleccionar las tuberías adecuadas para nuestro sistema. Pero definitivamente es el reporte de selección el que termina indicando cuáles son los diámetros necesarios para la instalación del sistema. Otras pautas de aislamiento es cuando use la cubierta de la tubería. Este borde que está acá es bastante filudo. Entonces, idealmente se debe instalar un burlete o sellar con masilla para evitar que se rompa la aislación de la tubería o los conductores. Entonces hay que cerrar la apertura con una tapa de tubo.
También se puede poner silicona completa o masilla en la periferia de las tuberías. De esa forma evitamos de que se rompa la tubería y el cable. Aquí algunos ejemplos de instalación profesionales, ¿cierto? Esa con cubierta de aluminio que vemos en el lado izquierdo, esta que tiene PVC, en estos dos ejemplos. Y esta es una instalación no profesional, ¿cierto? Aquí no pusieron una aislación, tampoco tiene soportación, está bien hecho así, entiéndanlo, compadre. Si bien es cierto, aquí no es tan problemático, yo no recomiendo la instalación de las tuberías de esta forma. ¿Por qué razón? Porque quedan demasiado expuestas. Cualquier persona las puede pisar y adiós sistema. Ustedes saben de que estas tuberías son bastante blandas. Entonces, si alguien las pisa, se rompen y hay que hacer recuperación de refrigerante. Olvídense, se transforma en trabajo grande ya y que se pudieran haber evitado poniendo una parrilla o alguna medida de mitigación de daño mecánico. Tubería de drenaje. Esto es lo que yo le había adelantado un poco, la pendiente descendente, una caída de 1 centímetro por metro, hacia abajo, obviamente. Dependiendo de los modelos de unidades interiores, nos vamos a encontrar con desagüe entre 25 y 40 milímetros, ¿cierto? Intervalos de soporte deberían ir entre 1,5 y 2 metros. Abajo se indica un ejemplo, ¿cierto? Acá está la soportación y acá está la pendiente de la que estábamos hablando. Algunos ejemplos de drenaje incorrecto, inclinación hacia arriba, como se indica acá, cualquier ondulación, sobre otra tubería, el final de la manguera de drenaje en agua. Todo esto son formas incorrectas de la tubería de drenaje. Para el correcto cálculo de la tubería de drenaje existe esta fórmula, dependiendo del modelo de la unidad. Tenemos cassette 4 vías, cassette compacto 4 vías, cassette 2 vías, ducto estándar, ducto delgado. Hay una fórmula para cada... Y está acá, ¿cierto? H minúscula se indica en esta fila, H mayúscula, y el L también se indica en esta fila. Con esta pauta no vamos a tener problemas de drenaje excesivo o poco drenaje. Es la forma correcta de hacerlo. Aunque hay ocasiones en que las unidades tipo cassette, depende de cómo sean seleccionadas, incluyen bombas de condensado. Pero si no están incluidas, se debe aplicar esta pauta. Si no se mantiene, puede ocurrir un problema de drenaje excesivo. Hola, buenos días. ¿Sí? Por favor, se pueden mutear. ¿Vale? ¿Puedes ver quién está hablando y lo muteas, por favor? Sí, ahí enseguida. Ángelo, el Ángel está hablando. La unidad HR múltiple tiene una salida para conectar la tubería de drenaje. La manguera de drenaje adjunta y la abrazadera de la manguera para conectar la tubería de drenaje. Estos accesorios vienen con la caja de recuperación y se instalan en ese punto. Entonces, se debe utilizar la misma manguera, sobre todo porque los diámetros no son idénticos a lo que van a encontrar en el comercio. Cableado, eléctrico y control. Tipo de cable para el cableado eléctrico. Son 3 fases, 5 Se quedó líneas. pegado, no se está viendo la presentación. ¿Alguien más tiene problemas? No, sí, yo la veo. Debe ser problema de señal del. Igual la estoy viendo. Sí, el problema Yo de su igual la conexión. veo. Estoy viendo. Gracias, vamos a seguir. Sí, ahora sí, ahora sí. 3 fases, 5 líneas. L1. ¿Qué tipo de conexión? Conexión estrella. ¿Cierto? En 50 Hz tenemos 380 y 415 volts y para 60 Hz 380 volts. L1, L2 y L3 y el neutro. Seleccione el cableado de la fuente de alimentación de cada unidad exterior de las siguientes especificaciones. Cable de 5 conformidad con el diseño H07RNF o 60245 IS66. No conecte unidades exteriores cruzando fuera de ella. Es decir, cada unidad debe tener su protección, su breaker y además su paco, como se indica en el dibujo que está aquí en el lado derecho. ¿Cierto? El breaker principal y el main switch que debería estar a un costado de la máquina. ¿Por qué a un costado de la máquina? Por seguridad. Si hay un técnico que está interviniendo en la máquina, idealmente él debe tener el control de la energía desde ese punto. Sabemos que existen protocolos de bloqueo
de tableros y de protecciones, pero no en muchos lugares están familiarizados con aquello. Por lo tanto, el control de la energía, sobre todo para momentos de servicio o instalación, debe ser controlado por el técnico que está haciendo el trabajo. Y de esa forma, el Paco debe quedar conectado a un costado de la máquina. No se deben agrupar en una misma protección distintas condensadoras. O sea, tiene que ser exclusivo para cada una de las condensadoras, como se indica aquí. Algunos ejemplos en el MSA y el MOCP de las unidades condensadoras dependiendo de su potencia. ¿Qué es el MSA? Es los amperios de circuito mínimos y el MOCP es la protección máxima contra sobrecorriente. Es decir, este registro de MOCP deberíamos considerarlo para dimensionar la protección electromagnética. ¿Ya? Para el caso de 8, de 25 amperes, para el caso de 10, 32 amperes, para el caso de 12, 40 amperes, y así sucesivamente a medida que va creciendo la unidad. Estos datos los encontramos en el catálogo que vienen acompañan a la unidad. Uno abre la unidad cuando está nueva y vienen todos sus catálogos y vienen todos los registros que pertenecen a esos catálogos. Acá seguimos con algunos ejemplos porque venimos creciendo en potencia con las unidades. La última que se pone acá es la de 38 HP, un automático, una protección electromagnética trifásica de 125 amperes. Cableado de energía para unidad exterior. La unidad exterior tenemos dos borneras, una bornera para la fuente de alimentación, ¿cierto? Y una bornera para comunicaciones. Idealmente los cables deben ir separados. ¿Por qué? Porque el voltaje de 380 termina muchas veces haciendo inducción eléctrica en el bus de comunicación. Por esa razón deben ir por separado. Nunca se debe conectar la fuerza y el control en la misma canalización. Deben ir por rutas distintas o separados. Conexión del cableado eléctrico en la unidad exterior. Asegúrense de proteger el cable del borde. Eso es lo que yo les decía hace un ratito, ¿cierto? Que esa rebarba es filúa. Entonces los cables son más propensos a ser dañados por ese borde. Por lo tanto, idealmente hay que poner el terminal de flexible, un terminal recto, y de esa forma nos aseguramos de que el cable no se dañe. Asegúrese de separar el cable de alimentación y los cables de comunicación. Para el caso de las unidades interiores, se sugiere una protección única para todas las unidades interiores y para cada unidad interior un Paco a un costado de la unidad. Eso atiende las mismas políticas que les decía hace un rato, seguridad ante la intervención de un equipo y de que no lo suban desde otro lado cuando este equipo está siendo intervenido. Debe ser independiente de la fuente de alimentación de la unidad exterior. Eso es por razones obvias. Las unidades interiores son monofásicas, la unidad exterior es trifásica. Por lo tanto, son circuitos incompatibles y deben ser circuitos separados. Vámonos a la conexión del terminal de la unidad exterior. En la unidad exterior nos encontramos con 6 bornes. U1, U2, U3, U4, U5, U6. U1 y U2 es la guirnalda que recorre todas las unidades interiores hasta la condensadora. U3 y U4 está destinado para la conexión del sistema de control central. U6 es para la segunda condensadora en el caso que existe. ¿Ya? Este es el bus de condensadora, bus de control central y la guirnalda de unidad. Acá tenemos algunos ejemplos del cableado ya, más bien esquemático, y de cómo debería quedar, ¿cierto? Ese es el lazo entre exterior y unidad interior. Recorre todas las unidades interiores y llega al 1 y 2 de la condensadora. Acá tenemos el control alámbrico, que va desde la unidad interior hasta el control alámbrico o termostato de pared. En este ejemplo, el mismo termostato está comandando 3 unidades interiores. Eso es perfectamente viable. No es muy sano ni muy criterioso a la hora de atender requerimientos de temperatura, pero sí funciona. Por último, el tramo que va entre unidades exteriores, ¿cierto? Entre el U5 y U6.
Y por último, nos queda el 3 y 4, que va destinado al control central, ¿cierto? Que es una pantallita o un BMS que nos permite en el control grupal de toda la unidad y del sistema en general. Todos los cables de control, 2 núcleos más tierra, apantallado, sin polaridad. Conexión del terminal de la unidad interior. Fuente de alimentación, ¿cierto? La unidad tipo cassette. La tierra queda en el tornillo de la tierra. La fuente de alimentación monofásica. Tenemos entre interior y termostato, que es la bornera A y B. Y el U1 y U2, que es la guirnalda que va hasta la condensadora, entre interior y exterior, como se indica acá. Acá vienen algunos ejemplos de todos los accesorios, controles remotos, controles alámbricos que podemos encontrar. La verdad es que, bueno, estos equipos se comercializan desde el año 85 más o menos. Entonces, hay un gran desarrollo de accesorios. Hay una infinidad de controles y son todos compatibles con generaciones anteriores, con sistemas y versiones anteriores. Así que están todos disponibles. Hay, como les decía, controles remotos. Este que más se utiliza hoy en día, el control remoto, el live version. Generalmente se utiliza este por temas de costo, no es muy costoso. Y es bastante amistoso también su operación. También se pueden instalar controles remotos. Basta con poner el sensor, ¿cierto? Por ejemplo, este es para un cassette. Se pone este corner en la unidad y ya puede ser comandado con el control remoto. Hay controles centrales, pantallas touchscreen, una infinidad de productos, como les decía, más o menos disponibles. Y todo ello es compatible con las unidades interiores. Conexión del control remoto o controlador. Por ejemplo, interior a control remoto. Como les decía en el ejemplo anterior, desde este termostato se pueden controlar hasta 8 unidades. Acá en el ejemplo aparecen 3, pero permite hasta 8. ¿Qué cable utilizamos para ese tramo? Un cable de 2 núcleos, de 0,5 hasta 2 milímetros cuadrados. ¿Cómo va? Entre A y B y entre A y B, como se indica acá. Controlador cableado A y B, unidad interior A y B. Los terminales A y B son de 2 núcleos sin polaridad. No es necesario que ese cable sea apantallado. Conexión de control remoto. Seguimos. Se pueden conectar un máximo de 2 controles remotos para una unidad interior y se pueden conectar 8 unidades interiores para un control remoto. ¿Ya? Solamente que hay que configurarlo, cuál es máster y cuál es el esclavo. En este caso era lo que yo les decía hace un ratito, el ejemplo de que un termostato puede comandar hasta 8 unidades interiores. Cableado entre la unidad interior y la unidad de FS. Tenemos la fuente de alimentación, unidad interior y el cable de comunicación. Dos más unidades interiores se conectan a una unidad FS, control de grupo, ¿cierto? Hablábamos de cajas FS que tenían hasta 6 salidas, lo que hemos revisado. Por lo tanto, permitiría la instalación hasta de 6 unidades interiores. ¿Cómo va conectado? Usa el cable adjunto de 6 metros, cuando la longitud del cableado entre la unidad interior y la HR es de hasta 5 metros. Si supera los 5 metros, se vende un accesorio que es hasta 15 metros. Cableado de comunicación, ¿cierto? La caja HR. Por ejemplo, si esta caja HR la tenemos instalada, la tarjeta número 1 corresponde a la posición número 1 de los tubos, la tarjeta número 2 corresponde a la posición número 2, y así sucesivamente. Cuando debe existir equivalencia entre el tubo de donde está saliendo y el puerto o tarjeta donde se conecta, para mantener el orden en la forma correcta de hacerlo. Y este diagrama ya es más bien esquemático, pero simplifica en una sola lámina todo el cableado que deberíamos tener en el sistema. En este caso, entre U1, U2, tenemos toda la guirnalda que va hasta la unidad condensadora. En A y B estamos llegando hasta el control remoto, alámbrico, y hasta la caja de recuperación. Esa vuelta es cortita. A y B desde la caja, A y B unidad interior, A y B control alámbrico.
Eso es todo el cableado de control que necesitamos. Y aquí ya nos venimos al segundo hito, que es la prueba de presión y hermeticidad. Luego de la toma de muestra de soldadura que se retira, el instalador debe reparar, ¿cierto? Y presurizar con 600 PSI. Cuando presuriza, toma una fotito y nos la envía a nosotros. Posterior a que pasen 24 horas, nosotros nos apersonamos en el sitio y confirmamos de que la presión se haya mantenido. De esa forma, aseguramos de que esté hermético y no haya pérdida de refrigerante. Capaz de detectar una fuga grave. Aplica una presión de 0,3 megapascales durante 5 minutos o más. Aplica una presión de 1,5 megapascales durante 5 minutos o más. Estas pruebas de detección de fuga grave, el instalador las puede hacer solo. Es decir, el instalador puede hacer cuantas pruebas estime necesarias para asegurar de que su sistema está hermético. Ya cuando está seguro de que está hermético, pasamos a la detección de fugas lentas, ¿cierto? En donde ya le metimos 600 PSI y esperamos las 24 horas. Para cuando llegue ese hito, idealmente el instalador debe haber asegurado de que su sistema está hermético. Después de conectar la unidad interior y la unidad exterior, asegúrese de aplicar presión en el lado de gas de succión, lado de gas de descarga, lado del líquido y lado del tubo de equilibrio. ¿Cierto? Se presurizan todos los tubos. De esa forma nos aseguramos de que está estancado. Estanco. Bueno, la prueba de vacío de 450 micras se realiza el mismo día de la puesta en marcha. Esta prueba de vacío nos puede tomar entre 2 a 3 horas dependiendo del tamaño del sistema. Idealmente la hacemos nosotros en conjunto del instalador. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo por todas las mangueras. A veces, generalmente se equivocan, entonces hay que volver a repetirlo. Yo prefiero hacerla en el mismo día de la puesta en marcha y así nosotros lo supervisamos de que se haga correcto. Asegúrese de utilizar una bomba de vacío equipada con la función de prevención de contraflujo para que el aceite de la bomba no vuelva a fluir hacia las tuberías del sistema y o equipos. Use una bomba de vacío con un alto grado de aspiración y una gran cantidad de gases de escape, 12 CFM o más. Realice la aspiración durante 2 o 3 horas, aunque el tiempo varía según la longitud de la tubería. Verifique que todas las válvulas empaquetadas en el lado del líquido y el gas estén completamente cerradas. Lo mismo. Una recomendación que aparece en los catálogos, sí, es que antes de iniciar presurización y vacío, hay que darle un apriete a las válvulas de servicio para asegurarse de que no se estén pasando. Es una buena práctica esa y darle un poquito más de apriete para asegurarse de que queden completamente cerradas y no tener problemas al interior de la unidad condensadora. Asegúrese de realizar la aspiración desde el lado del gas de succión, lado del gas de descarga, lado del líquido y lado del tubo de equilibrio. Carga de refrigerante adicional. En la antigüedad, todo el cálculo de la carga de refrigerante adicional se hacía a mano y se hacía de esta forma. ¿Cómo calcular? Longitud real del tubo de líquido por refrigerante adicional, carga por un tubo de líquido 1 metro por 1.3 más la compensación por sistema de HP, igual a la cantidad adicional de la carga de refrigerante. Esta práctica ya es del pasado. ¿Por qué razón? Porque este cálculo lo hace el software de selección. Entonces, en el reporte del software de selección aparece indicado ya cuál es la carga adicional que se le debe meter al sistema. ¿Cómo lo hace? Considera la longitud y el diámetro de las tuberías en forma automática. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Por ejemplo, nosotros emitimos una selección que es de proyecto, ¿cierto? Una estimación inicial de las longitudes. Luego se debe corregir a las longitudes as-built, es decir, como quedó el sistema. No siempre los sistemas se instalan como fueron proyectados. Entonces, hay variaciones. Esas variaciones debemos registrarlas en la selección también. ¿Para qué? Para calcular el refrigerante adicional de manera precisa. ¿Ya? Entonces, esta práctica, como les decía, ya no se hace a través del software y para eso se deben actualizar las longitudes de cada una de las tuberías. Acá seguimos con la misma vieja práctica, ¿cierto? Del refrigerante adicional, la cantidad, dependiendo del diámetro de cada tubo. Es bien información general esto porque ya no se utiliza, lo hace el software. Y ya vamos entrando a tierra derecha ya, a punto de
determinar y vamos a la puesta en marcha. Precauciones. En el tablero de control de la unidad condensadora nos encontramos con estos 3 dip switch, con estos 3 switch, perdón, estos son rotary switch, me equivoqué, estos 3 switch y el display, ¿cierto? Son 5 displays de 7 segmentos. Cuando la unidad está instalada, energizada y no hay problemas de comunicaciones, nos encontramos con el display indicando UIL08. Lo voy a mostrar aquí de inmediato. Ahí está. Cuando encontramos esto en el display, quiere decir que el sistema está listo para ser arrancado. Y que el cableado de comunicaciones, la energía y todos los elementos del sistema están bien. A partir de esto, nosotros ya podemos comenzar con el direccionamiento automático. ¿Cómo se hace el direccionamiento automático? Básicamente y únicamente apretando el switch 15. Nosotros apretamos el switch 15 y la unidad comienza a hacer el direccionamiento automático de todas sus unidades interiores. Play empieza a contar auto 1, auto 2, auto 3, hasta el auto 9. Pasa un proceso más o menos de 2 o 3 minutos y ya el sistema termina direccionando todas las unidades. Una vez que el display de la unidad cambia a este UI1, el sistema ya está direccionado y está listo para ser arrancado. Luego de que el sistema está arrancado, o sea, está direccionado, se arranca y se conecta a la herramienta de servicio. La herramienta de servicio, como les decía hace un ratito, se compone de dos accesorios. Uno de ellos es el software. El software se llama DynaDoctor. Y lo otro es el adaptador. Es un cable con un adaptador USB que se conecta a la máquina. Y ese se llama DynaKit. A través del DynaDoctor y del DynaKit, el funcionamiento de cada una de las unidades, ¿cierto? Y de esa forma comprobar los registros y funcionamiento de todo. ¿Qué hacemos con DynaKit y DynaDoctor? Lectura y registro de los parámetros. De esa forma podemos analizar que la máquina esté funcionando correctamente. Bueno, esa es la última lámina que tenía. Por favor, cuéntenme si tienen alguna consulta. Vamos a dejar algunos minutos para responder consultas y luego nos vamos a pasar al test. Abra su micrófono si tienen alguna duda. ¿Están por ahí o no? ¿O ya se fueron? Hola, buenos días. Buen día. Hola, mira, consulta, ¿esta presentación la están grabando? No lo sé, la verdad, muy probablemente. Lo que pasa es que a nosotros nos piden evidencia de todos estos cursos. Entonces, mi compañera, que es la organizadora, Mane, lo más probable es que lo esté grabando. Ya, porque sería bueno que también compartieran el video, porque, bueno, así nos ayuda más a comprender el tema más lento, porque igual a mí se me hizo corto para la importancia de estos equipos. Más de todo esto es el tema del software que quería consultar. Hay un modo de que, ponte caso, uno como mantenedor o instalador, cuando hay estos tipos de equipos, hay un modo de que uno pueda hacer algunas lecturas básicas como en algunos otros equipos, y es necesario tener el software para poder, o una clave para poder entrar a modificar parámetros de los equipos. Los parámetros de los equipos que se modifican tienen mucha relación con lo que son set point y parámetros de operación, ¿verdad? La condensadora, el funcionamiento normal no debe ser intervenida bajo ningún caso, salvo que haya que sacar de funcionamiento algún compresor. El software nosotros lo distribuimos gratuitamente, pero el software no le sirve de nada si es que no tiene la herramienta de servicio que es el DynaKit.
El Dynakit también nosotros lo comercializamos abiertamente, cualquier persona puede comprarlo. Hay marcas que son bien celosas con todos esos accesorios, no es el caso de Midea Carrier. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? De que usted con la herramienta de servicio puede ir más en profundidad y analizar todos los parámetros de la máquina, llámese temperaturas de descarga de compresores, presiones de servicio, aunque también entrega muchos de esos registros. Todo el mapa o los códigos vienen en la misma etapa del equipo. Entonces uno a través de combinaciones de los rotary switch, por ejemplo, de presiones de descarga. Porque hice toda la quine sin comer nada. Por favor, ¿se puede mutear? Rodrigo, buen día, una consulta. Sí, adelante. Esperen un poquito. No sé si ¿quién me hizo la consulta recién? Lo que estábamos hablando. Yo, Patricio. No sé si quedó claro la respuesta que acabo de dar. Si hay algo más que se pueda aclarar. Sí, entonces hay cosas que se pueden visualizar, obviamente, que dan toda la información. Y tú dices que en la misma placa o en el equipo aparecen también los códigos de las fallas. Códigos de falla y también algunas instrucciones, por ejemplo, el modo test. No sé, por ejemplo, uno pone los rotary switch en 261 y puede echar a andar la máquina en modo test. El frío 251, 261 para calefa, se puede dejar ventilando. Hay bastantes acciones que se pueden hacer desde la misma teclera del equipo sin necesidad de la herramienta de servicio. La herramienta de servicio lo que nos viene a dar es una visión más didáctica y más completa del funcionamiento del sistema. Ok, gracias. Don Patricio, buen día. Hola, buen día. Ricardo por aquí de Antofagasta. Quiero hacerle una consulta. Dígame. Lo que pasa es que yo tengo el software de Toshiba, yo lo tengo porque veía unos equipos en el Hotel Ibis Antofagasta, ¿ya? Ajá. Pero la licencia se me venció. Yo la renovaba mandando un correíto a los chinos y todo eso, y yo me la renovaba. ¿A Japón? Pero sí. Pero resulta que ahora ya último no me respondieron y no la puedo volver a usar porque no tengo licencia. ¿Cómo podría hacer para renovarla? Escríbame internamente y yo le ayudo a renovarla. Les voy a dejar mi mail ahí en el chat para que tome contacto conmigo y yo le ayudo. Ya, vale, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, por acá, Víctor. Víctor, cuénteme. Le hago una consulta. Yo he escuchado mucho que la tarjeta trae como una plastilina, como un adhesivo. Dice que cada cierto tiempo hay que cambiarlo porque eso ayuda a la refrigeración de la tarjeta. ¿Es eso cierto? Esa es una pasta Sí. que lleva la tarjeta del compresor. Y esa tarjeta se debe cambiar cuando se cambia el compresor y se cambia la tarjeta. Perdón, esa pasta. Entonces, no debe ser cambiada por tiempo, sino que solamente cuando se cambian los repuestos. Acá que se hace una reparación, ahí debería cambiarse la pasta que trae la tarjeta. Exacto. Ahora, cuando se hace un cambio de compresor, por ejemplo, se debe hacer cambio de compresor y cambio de tarjeta. Ese es como un protocolo que existe. Ya, vale, muchas gracias. Ok. Consulta, Hola, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerle las mantenciones a estos equipos en la parte eléctrica y en la parte de refrigeración? La verdad es que la condensadora va a depender mucho de la polución del lugar, ¿cierto? Qué tan contaminado esté y qué tanto se ensucian. Pero, por ejemplo, en sistemas nuevos recién instalados, yo sugiero, pero siempre y cuando considerando el nivel de polución que existe en el ambiente, mantenimientos preventivos en el orden de cada 2 meses. Cada 2 meses, de esa forma nos aseguramos, tomamos parámetros y hacemos una buena limpieza.
de qué forma y de qué nos aseguramos del correcto funcionamiento. Ahora, dependiendo de la polución, nuevamente, disculpe que sea tan enfático en eso, pero, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, que están instalados en viñas. Hay máquinas que están instaladas en viñas, en donde hay mucho espacio, sitio eriazo, potrero y tierrales. La verdad es que la máquina se ensucia bastante más rápido y necesita de aseo y limpieza más frecuente. Entonces, principalmente, la frecuencia de mantenimiento preventivo la va a determinar el lugar donde está instalada la máquina. Aló, hola, buenas tardes. Hola. Ángelo Campos por acá. Consulta alguna fecha próxima para si es que van a seguir estos cursos en BRF, Toshiba, y muy bueno el curso. Sí, vamos a seguir adelante. Mane los va a estar invitando. Tenemos una serie de capacitaciones agendadas para los meses que vienen y para el próximo año. Entonces, vamos a continuar con mi idea, algo de controles también. Y hay todo un programa que se va a estar ejecutando en lo que queda de este año y el próximo año. Así que nada, pues, están todos invitados y vamos a seguir haciendo estas instancias para poder ir nivelando conocimiento y compartiendo nuestra experiencia. Don Rodrigo. Señor. Ricardo por aquí. Lo que pasa es que no puedo ver el chat, no sé cuál es el correo suyo. Es rbaeza@mideacarrier.com. ¿Me lo puede repetir, porfa? rbaeza@mideacarrier.com. Alguien preguntó ahí, Reinaldo Raymond pregunta por ¿también pueden compartir el programa para generar enlace o proyectos? Claro, una herramienta principal, el software de selección, ¿cierto? O sea, si queremos diseñar algún sistema, la herramienta principal que se debe tener en la etapa de proyecto y de cotizaciones es el software de selección, y eso también nosotros lo distribuimos abiertamente. ¿Por qué? Porque somos los principales interesados en que se instalen estos sistemas, por ende damos todas las facilidades para el proyecto y posterior ejecución. ¿Aló, Rodrigo? Señor. Hola, Ángelo Campos, de nuevo por acá. Te hago una consulta. Mira, yo trabajo en Johnson Control, en Faena Candelaria, y allá tenemos unos sistemas antiguos de BRF Toshiba que son con caja y son con tuerca. Viene la tuerca en un evaporador, una caja HR, ¿no es cierto? Y son con tuerca. Son caja 1 a 1. Sí, caja 1 a 1, exactamente. Y bueno, no tenemos el software, pero en la etapa, como dices tú, y es cosa de investigar nomás también online y puedes hacer muchas cosas con los Rotary Switch, muchas cosas. A la consulta que quería hacerte, repuesto, no sé qué serie es el SMM, repuestos de eso, sí, sí, son bombas de calor. Sí, o sea, no, son con caja reguladora de calor. No, usted me dijo el SMMS, eso es bomba de calor. Sí, no, me equivoqué. Con el modelo. El otro es, puede ser SHRMI. Ese es más antiguo, debe tener como 15 años más o menos, 10 años ya instalado. Sí, lo instalaron en el 2012, por lo que me dijo la gente de Candelaria, Cofelitérmica. Ah, ok. Claro, ¿repuestos tienen de eso ustedes? Porque tengo un compresor malo. De todas las series, Mi compañero que está acá, Tomás Ruiz, él es el encargado de toda la línea de repuestos y él podría ser un poquito más claro respecto de eso, pero podría tomar su contacto ahora. Tomás, ¿estás por ahí, no? Si me puede compartir en el chat el correo de don Tomás. Ruiz, voy. Si pudiera dejarme en el chat, ¿no es cierto?, para sacarle el correo de don Tomás y ponerme en comunicación. Tenemos también mañana. Unidades de reemplazo, por si acaso, no sé cuál es tu nombre, de unidades de reemplazo, que en este caso son tailandesas, que serían compatibles con las unidades que tienen y están a muy, muy buen precio. De hecho, estamos en una oferta, por si acaso. Pero entonces, comuniquémonos, por favor. Ya, pues. Mi correo, no sé si lo puedes ver en el chat. Ruiz, sí, no tengo drama. Dale. En el chat, sí.
Sí, ya lo puso ya Tomás. Eso es. Acá está, le saqué un pantallazo. Ya, don Tomás, pues. Estamos en comunicación. Listo, para hacer la comunicación. Listo, para a través de la minera Candelaria, que ellos son los que compran los equipos. Nosotros tenemos la mantención de los equipos nomás. ¿Y para qué empresa? Minera Candelaria, Está Lundin bien, Mining, pero ¿y ustedes qué empresas son como servicio? Westfire Johnson Control. Ya, dale. Se Dale, cambió don de Tomás. pega, don Ángelo. Eso. Sí, llevo 2 años y medio ahí en la empresa ahí poniéndole el hombro. Saludo ahí. Pero Patricio Jara Johnson Control son los que distribuyen los equipos York. Sí, somos los mismos, Sí, pero ¿no? estamos en las faenas mineras por Westfire. Ok, son como el departamento de mantenimiento. Claro, exactamente. Mantenimiento. Muy bien. Mantenimiento y vendemos una competencia, los Hitachi, brasileños, Hitachi, japonés. Ok. Sí, Pero también no, York manda a fabricar todo a mi idea. sí, Los no, pero no PRF. tiene la calidad de Toshiba. Toshiba, insuperable. Bien, pues. Quedamos en comunicación entonces. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Muy buena la presentación. Vale. Bueno, no sé si van quedando algunas parte más entretenida, que es la de la prueba. Así que cuéntenme si queda alguna otra consulta y si es que no hubiesen, vamos derecho. Don Rodrigo, dale a Jason. En otros posteriores cursos no tuvieron un simulacro de la prueba puesta en marcha para hacer relativo a los switch. Espérenme un poquito, que no le escucho bien, déjenme mutear a la persona que está hablando. Se escucha bastante ruido. Hola. Ahora sí le escucho. Don Rodrigo, la consulta era, ¿usted en el curso por casualidad no tuvieran un simulacro en puesta en marcha en tema de los switch? Tema de lectura de los equipos y las puestas en marcha, un simulacro. Mire, la verdad es que la presentación que vimos ahora era una presentación de instalación, como usted se pudo dar cuenta. Sí. Podríamos preparar, yo tengo material que podríamos preparar a futuro, algo más ya específico orientado a lo que es la puesta en marcha. Pero por lo general, cuando nosotros vendimos equipos nuevos, la puesta en marcha viene incluida con los equipos. Entonces la hacemos nosotros. Me imagino que usted está pensando en una puesta en marcha de algún sistema que va a reparar o algo así. Entonces, para esos efectos, podríamos preparar algo, no sé, en unas semanas más y irnos derechamente a la herramienta de servicio y examinar los parámetros. Ya, Rodrigo, más que todo conocer la parte práctica. La parte práctica del software, las conexiones, los pines, todo. Esa era la consulta, don Rodrigo. Sí, un poquito más adelante yo creo que vamos a preparar algo más específico ya orientado a la toma de parámetros y el arranque de la unidad. Claro, tema igual de la carga del gas refrigerante. Ok. Rodrigo, Gracias. buenos días. Buen día. Rodrigo, consulta, ¿es posible que pueda compartir la PPT físicamente a través de correo y los Sí, software? La PPT la enviamos en una versión inviable, valga la redundancia, que es un PDF de la presentación. Entonces eso va a quedar disponible y les va a servir como ayuda a memoria, pero eso va a ser después de la prueba. Perfecto, ok. ¿Y el software? ¿También puede ser igual? Escríbame y yo se lo envío. Pero Perfecto, como le digo, ya, pues. el software no le va a servir de nada si es que no tiene el adaptador, el DynaKit. No se va a poder conectar a la máquina. Ahora, les cuento, Perfecto. la serie SHRME también es compatible con teléfono. Usted ya no necesita de la herramienta de servicio para conectarse a la condensadora. Basta que tenga un teléfono con tecnología NFC y se conecta con la máquina y puede ver todas las unidades interiores y todos los parámetros de la unidad condensadora. La verdad es que esa tecnología la tienen los teléfonos de gama media alta, pero es súper útil, súper útil. Ya no tiene que estar abriendo la condensadora ni siquiera para poder conectarse, sino que afuera trae un sensor, uno lo escanea con el teléfono y levanta todos los registros del equipo. Es súper útil. Gracias, Rodrigo. Ok. La última consulta, ¿alguien? Bueno, vamos a lo más entretenido ahora. Entonces, escaneen, por favor,
el código QR que se está viendo en la pantalla y por favor inicien el test. Se salió de la pantalla el código. Ahí está nuevamente.
Por favor, coméntenme si han podido acceder al formulario y están accediendo a la prueba. Sí, yo estoy realizando la prueba, Eduardo Rivera. Estoy recién iniciando la prueba, terminé el ingreso de datos. Bueno, gracias por confirmar. La prueba debería ser cortita y vamos a dar hasta las 11:45 ya y vamos a hacer el cierre de la capacitación. Así que les quedan alrededor de 9 minutos. Gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas. Sergio Díaz por acá de Antofagasta. Ya Hola, Sergio. la prueba, ya la realicé ya. Bueno, gracias. A mí me van llegando directas, así que luego la revisamos y les vamos a contar cómo les fueron. No, ya entregó el resultado, de hecho. Ah, qué bueno. 9 de 9. Ok, gracias. Gracias a usted. Buen día.